Un placer una vez más estar con todos ustedes aquí en este Cuarto Poder, pleno mes de agosto, para contar historias. Historias que hoy nos acercan a lo que han sido ya estos 2 años de legislatura. Lo haremos con el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, portavoz del Gobierno, que cada semana tras semana nos va comentando qué se decide en el Consejo de Gobierno. Pero como siempre les digo, nos quedamos ya con toda esa maravillosa cabecera que nos ofrece Loro Parque. Loro Parque patrocina este programa. Y, como no, en pleno mes de agosto, visita obligada es ir hasta el sur de la isla de Tenerife. Nos vamos hasta Siam Park, pero no solo a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 8, de martes a sábado, disfrutamos de Siam Night. El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night. DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche. De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Night. Ride the Night. Disfrutar de Canarias es una realidad totalmente gratuita, maravillosa, independiente a nuestro aire, si lo hacemos con la audioguía de SICAR. Ya saben que en este verano, descárguense desde su smartphone audioguía SICAR. Nos vamos a cualquier isla, a cualquiera, a La Graciosa o a la Isla del Hierro. Con nuestro vehículo y el GPS disfrutamos de Canarias de una manera distinta. El Parque Nacional del Teide, dominado por el volcán al que debe su nombre, es el más visitado de toda España. En Caleta del Sebo residen menos de 1000 habitantes. La Jeria constituye uno de los paisajes agrarios más característicos de Lanzarote. Y como les decía, ya está en este Cuarto Poder Express de hoy el viceconsejero de la Presidencia, portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los telespectadores. Bueno, hemos sobrepasado ya el ecuador de la legislatura y empezamos con un problemón que ha continuado. Parece que vamos viendo ya un poco la luz al final del túnel, pero no podemos dejar de reconocer que la cosa ha ido lenta con el tema de la inmigración. Sí, esto pues, casi que fue hace 2 años cuando se declaraba la emergencia migratoria en la Comunidad Autónoma Canaria. Hay que recordar que Canarias tenía en aquel momento en torno a unos 20 centros para menores migrantes no acompañados. Hemos llegado a tener en algún momento hasta 84 centros de menores. Ahora mismo estamos un poquito por encima de los 5.200 menores. Y desde ese momento que Canarias se encontraba sola y abandonada, y esta es la realidad, las comunidades autónomas, el Gobierno del Estado, incluso la Unión Europea hablaban de solidaridad, pero daban poco apoyo a la Comunidad Autónoma Canaria o ninguno. En el caso, por ejemplo,
del Estado nos ha llevado a dar mucha pelea, ¿no? Hemos tenido que presentar hasta 3 demandas contra el Gobierno del Estado, hemos tenido que propiciar un cambio legislativo sin precedente con la Ley de Extranjería para dar respuesta también a los menores migrantes no asilados, no con derecho a protección internacional, y ya en este mismo mes de agosto han comenzado por primera vez en 30 años esas derivaciones. No va al ritmo que nos gustaría, un ritmo lento, aproximadamente unos 15-20 a la semana, están siendo los menores que están saliendo, pero bueno, son unos primeros pasos, ¿no? Al final, terminaremos esta legislatura con unos compromisos reales, que el Estado central asuma el gasto, el reparto, que podamos tener menos centro, menos presión migratoria en Canarias y que incluso Europa pudiera decir, pues bueno, vamos a activar el Frontex de una manera importante como lo podemos activar en otras zonas, o esto es una quimera. No, yo creo que bueno, vamos a terminar esta legislatura con un par de hitos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, que por primera vez en 30 años aquellos menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias y solicitan asilo político pasen a depender del Gobierno del Estado y a centros que son del Estado y que no están en Canarias, están en otra comunidad autónoma, es un hito muy importante. En segundo caso, aquellos menores migrantes no acompañados que llegan a la comunidad autónoma canaria y no tengan derecho a asilo político porque no vengan de países en guerra o que no vengan de situaciones de maltrato, etcétera, sino que vamos a decir que sean menores que vienen de otras condiciones. Hay una ley de extranjería que ahora mismo, cuando una comunidad autónoma, la que sea, Canarias impulsó que esto se modificara en la ley y consiguió que se aprobara, pero cuando una comunidad autónoma esté desbordada, esté en un 150% por encima de su capacidad, se active un mecanismo automático, que la ley lo contempla, que hace que se tengan que distribuir a otras comunidades autónomas. Yo creo que estos dos hitos legales vienen a mejorar la situación en la que ha vivido Canarias estos últimos 30 años en materia migratoria, y eso es un antes y un después que se ha conseguido, ¿no? A partir de ahí, nosotros siempre hemos dicho que hay que trabajar en que esto es un fenómeno real y estructural. Mientras el continente africano esté la gente muriendo de hambre, esté en guerra y esté en la situación en la que se encuentra, y en Europa hay una expectativa de vida mejor, va a existir ese fenómeno migratorio. Con mayor o menor frecuencia, por unas rutas u otras, llegando al Hierro, llegando a Lanzarote, Fuerteventura, va a existir esa presión migratoria, muriendo miles de personas cada par de meses en el mar, ¿no? Entonces, mientras no se haya un gran trabajo desde la Unión Europea en intentar normalizar esos flujos, en ordenarlo, esto va a seguir produciéndose, y nosotros, como frontera sur que somos de Europa, tenemos que jugar un papel, bueno, importante, ¿no? Pero no podemos convertirnos en lo que hemos sido mucho tiempo, ¿no? Que es casi un centro de retención, un punto donde se almacenaban, ¿no? De esta manera, ya no solo niños y niñas, sino también adultos, ¿no? La Lampedusa. La Lampedusa, del Atlántico. Sí, la Lampedusa del Atlántico es un poco, ese es un ejemplo, ¿no? Salvando las distancias, porque yo creo que aquí en este caso, bueno, hemos dado una respuesta, el pueblo canario en términos generales ha dado una respuesta muy diferente a la que se dio en Lampedusa en su momento, ¿no? Y muchos de esos menores migrantes que ahora están siendo derivados a la península, muchos no están yendo porque han encontrado familias con las que quedarse, porque han encontrado aquí un proyecto de vida. Esa es una realidad que también está ahí, que hay que ponerla encima de la mesa, ¿no? El grueso de ellos sigue saliendo, pero también el pueblo canario está siendo solidario, ¿no? De estos 2 años de legislatura, en las que hemos hecho un análisis recientemente en Presidencia de Gobierno con Fernando Clavijo, le preguntó al portavoz del Gobierno, cada lunes después del Consejo de Gobierno, en rueda de prensa para informar de las decisiones que se han dado en ese Consejo de Gobierno. ¿Cuál ha sido la noticia o las noticias que han cambiado estos 2 años de legislatura de todos esos lunes de Consejo de Gobierno? Mira, me atrevería a decir, probablemente las noticias que más transformen, ¿no?, la comunidad autónoma, más aporten, no sean las de los grandes titulares, ¿no? Y eso es curioso, ¿no?, cuando estás allí, porque al final, bueno, como tú dices, cada lunes me toca ir a esa rueda de prensa. Sí, pero a los medios nos encanta un titular. Claro, les encanta un titular y les encanta, si es un poquito polémico mejor, y si es sobre un tema que requiere una respuesta por parte del Gobierno del Estado y que hay, no sé si llamarlo un salseo, ¿no?, ahí
les encanta. Bueno, está bien, al final existe y es condición humana, ¿no? Pero me atrevería a decir que se han ido fijando políticas y decisiones para abordar problemas estructurales de la comunidad autónoma. Y te pongo algunos ejemplos, ¿no? Me quedaría, oye, el primer presupuesto de la comunidad autónoma que se hizo para el año 2024 con este nuevo gobierno, que pone encima de la mesa casi 700 millones de euros más para sanidad. Oye, este gobierno de Canarias, cuando llega, encuentra que había dejado el Partido Socialista casi 500 millones de euros de facturas del Servicio Canario de Salud en una gaveta que no estaban reconocidas esas realidades, ¿no? Pues, oye, que haya 700 casi millones de euros más para sanidad y que eso pueda dar estabilidad al personal, que es lo que hace que en muchas ocasiones no se puedan mejorar las listas de espera. Por ejemplo, en atención primaria tenemos déficit de personal, que hace falta dinero para poder contratar, para que la gente pueda atender, y eso con tiempo y trabajo y métodos se consigan mejoras. Temas que tienen que ver, por ejemplo, que es algo que los periodistas que cubren normalmente la rueda de prensa, yo siempre lo digo, es como una letanía que siempre digo y nunca acabaron titular, regularizar explotaciones ganaderas. Hace casi 20 años que no se regularizaban explotaciones ganaderas vinculadas al sector primario de esta comunidad autónoma. Oye, eso construye territorio, construye soberanía alimentaria, construye paisaje y construye una realidad, ¿no? Y eso es un goteo continuo de trabajo. Modificar la ley, por ejemplo, para que se pueda obtener una licencia para construir una vivienda en esta comunidad autónoma, que tardaban hasta 2 años los ayuntamientos y que ahora se puede tener en 6 meses. Eso se ha hecho en este mandato. Tener una ley que regula la vivienda vacacional, esto se ha hecho. Al final yo creo que este ha sido un gobierno que a lo mejor ha generado poca polémica y se ha fajado mucho en abordar y decidir sobre problemas estructurales de la comunidad autónoma, ¿no? Con mucho diálogo, con mucha moderación, con mucha conversación con los cabildos, con los ayuntamientos, con los colectivos sociales, etcétera. A lo mejor un gobierno poco efectista y más efectivo que efectista. Recuerdo aquella rueda de prensa y me vas a decir, bueno, pues a ver cómo fue, porque además aquello dio mucho que hablar a nivel nacional en este año. El gobierno de Canarias no va a acoger más inmigrantes. Me imagino que aquel Consejo de Gobierno fue duro y tener que anunciarlo porque automáticamente empezaron a sonar los teléfonos, redacciones de toda España. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues mira, Dani, fue un momento duro. Al final vamos perdiendo un poquito de perspectiva, ¿no? Hubo un momento en estos 2 años en que cada semana llegaban 8 o 9 mil migrantes a la comunidad autónoma canaria. Hubo un momento que eran más inmigrantes en la Isla del Hierro que habitantes. Hubo un momento en que en cada patera, y llegaban en un día 3 y 4 pateras, en cada una de las embarcaciones venían suficientes niños y niñas para llenar un centro de menores. Hubo un momento en que no había personal, no había literas, camas para poder atender a esa gente. Oye, y se te quedaba pues cara de tonto cuando en los periódicos y en los medios de comunicación te hablaban de solidaridad, el gobierno del Estado te hablaba de solidaridad, otra comunidad autónoma, pero cuando pasaban los meses y aquí nadie echaba una mano y no se producía ni una salida. Es que aquí hemos vivido etapas en que la gente de la Salvamar, que dependen del Ministerio de Fomento, sacaban 4, 5, 7 cadáveres un día, se iban a descansar y a la mañana siguiente a volver a sacar cadáveres del agua. Y eso, 1 día, 2 días, 3 días, hemos vivido en el tema migratorio, hemos vivido momentos muy, muy duros en estos últimos 2 años. No en vano, tuvimos que plantarnos desde el Papa hasta la presidenta de la Comisión Europea y los tribunales para demandar a todo lo que ha sido necesario para que se reconociera en justicia que se estaba abandonando a Canarias a su suerte en materia migratoria. Recuerdo, además... Y el gobierno del Estado está cumpliendo, y ha estado cumpliendo, y empezaron las salidas en agosto, porque el Tribunal Supremo dictó un auto en el que lo amenaza. No me cabe duda que si el gobierno del Estado pudiera estar todavía dilatando esta situación, lo estaría haciendo. El Tribunal Supremo amenazó literalmente con medidas coercitivas y que identificara a los responsables del incumplimiento de las derivaciones de los menores migrantes con derecho a asilo político de lo que estaba sucediendo en Canarias. Recuerdo mes de septiembre porque estaba yo en Madrid y había ido al Congreso y de repente me veo un montón de medios frente al Congreso, la Casa de Canarias, y digo, ¿qué está pasando? Dice, no, están los canarios, y me veo un montón de prensa y yo digo,
Ah, mira, pues está Cristina, Alfonso, Miguel Ángel Tellado, Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo y demás. Digo, va a haber acuerdo, va a haber cónclave, follón otra vez. Yo digo, pero es que ya no sé cuántas reuniones en 2 años se han podido llevar a cabo a intentar llegar a acuerdos de todo tipo y todos terminaban igual en bronca. Cuando no era por un lado, era por el otro. Y ustedes como los jueves en medio. Bueno, al final ahí había una realidad, ¿no? Y esto te digo muy sencillo. En este caso, la bronca en torno a la inmigración le interesaba tanto a los rojos como a los azules, porque eso polarizaba. El Congreso de los Diputados en Madrid se ha vuelto una jaula de grillos en que cuanto peor le vaya al otro, mejor para ti. ¿Qué pasa? Oye, ahora toca tener bronca por los menores migrantes o por la inmigración en Canarias. Da igual cómo ayudar a Canarias, da igual cómo ayudar a esos niños, a esas niñas, eso da igual. Lo importante que es la bronca continua. Y yo tuve la oportunidad, como tú bien dices, de estar en algunas reuniones al máximo nivel en las que quedaba claro casi desde el primer momento, desde las posturas corporales, que no había voluntad de intentar llegar a un acuerdo. No había voluntad de intentar abordar el problema. Es que ha llegado un momento, de verdad, en la política, y por eso yo antes te resaltaba, en estos 2 años de gobierno del gobierno de Canarias, lo que se ha intentado es avanzar en los temas, porque ha llegado un momento en que lo que parece que lo que puntúa en política es la bronca y la crispación. Y eso, en el tema migratorio, ha servido de mucho. De hecho, te recuerdo que hubieron gobiernos con Vox que se rompieron esos gobiernos por la situación migratoria en Canarias. Es que, oye, hay que poner encima de la mesa que es que el gobierno de Canarias y el presidente Fernando Clavijo en este caso ha conseguido que en la preocupación de, vamos a decir, del resto del país, el tema migratorio estuviera uno de los primeros puestos. Y estos avances a base de reuniones, de presencia, de entrevistas, de demandar esta situación públicamente de manera continua. Pero hemos visto también bronca en el Parlamento de Canarias de todo tipo en estos 2 años. ¿Cómo han sido las relaciones entre Gobierno y Parlamento de Canarias? Pues mira, yo te diría que aún con bronca hemos conseguido avances. Y fíjate, voy a romper aquí una lanza porque hemos sido capaces de, en materia migratoria, tener un pacto canario por la inmigración en la que está sentado el Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera. Nos hemos mantenido sentados con la bronca y con lo que ha caído. Nos hemos conseguido mantener sentados cada semana abordando este asunto y eso nos ha permitido sacarlo adelante. Oye, hemos conseguido un pacto por la productividad, hemos conseguido abordar un debate sin precedentes en Canarias. Nunca se había debatido tan abiertamente y con tanta gente sobre lo que tiene que ver con el reto demográfico, cómo queremos seguir viviendo en Canarias en el futuro, ley de residencia o no, tasas turísticas o no. Mantener esos debates cuando lo que tú ves en el Congreso de los Diputados en Madrid es esa bronca destructiva continua, oye, eso requiere altura de miras. Y yo creo que hemos sido capaces de descomprimir la situación y generar un entorno con bronca, con tensión, pero hemos conseguido mantenernos sentados y avanzando. Yo creo que al final eso es de lo que se trata y esa debe de ser la buena política que viene a transformar. Prácticamente llegando a la temporada estival llegaba el momento de la sorpresa. Después de haber avanzado pasos importantes en sanidad, llega la decisión del director del Servicio Canario de la Salud, es la dirección general más importante que tiene Canarias, con mayor presupuesto, y decide pues abandonar lo que era un secreto a voces del gerente del hospital, asciende, y una de las cuestiones que criticaban al gobierno es, bueno, pero crean una viceconsejería que ahora cambia la estructura y la quitan. ¿Qué ha sucedido en torno a la Consejería de Sanidad y estos cambios? Bueno, al final obedece a Carlos Gustavo, al que yo aprovecho y vamos, agradezco el trabajo que ha hecho y él es personal de la comunidad autónoma y seguirá en su puesto y aportando. Yo creo, él venía de ser en una etapa anterior director general de Planificación y Presupuestos, un hombre muy de números, maneja mucho el presupuesto de la comunidad autónoma y se volcó, como te decía, y te recuerdo hace un ratito cuando empezábamos la entrevista que hablábamos casi 500 millones de euros en facturas, temas de estabilización, temas muy complejos administrativamente hablando, ¿no? Eso requiere un nivel de entrega y él decide en un momento dado
tema personal que ha terminado una fase, ¿no? Y ahora lo que toca es continuar. Y bueno, se realiza una apuesta. Yo creo que en esto también hay que realizar, no sé decir apuestas, decisiones, tomar decisiones valientes, ¿no? Y se opta por Al-Assad, que viene de ser gerente de LUC, uno de los principales hospitales de referencia en la Comunidad Autónoma Canaria, para ocupar el puesto de esta dirección general o la dirección gerencia del Servicio Canario de Salud, ¿no? Y desaparece la viceconsejería. Desaparece la viceconsejería, al final, para que nos entendamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy viceconsejero de Presidencia y portavoz de Gobierno, ¿no? Hasta ahora lo que se hacía era, por esa condición que tenía también el propio Carlos Gustavo, de personal de la Comunidad Autónoma, la viceconsejería le daba cierta operatividad a la hora de dar instrucciones, a Secretaría General Técnica, etcétera. Tema muy administrativo, ¿no? En el caso de ahora de Al-Assad se ha optado por la figura de la gerencia del Servicio Canario de Salud, que es la figura tradicional, histórica y la que se ha venido ocupando a lo largo de los últimos años. Y yo creo que ahora lo que toca es seguir trabajando en la línea que se había iniciado, que es una transformación que no solo sea de hablar de dinero y de presupuestos para sanidad, que también, no quiero que se me entienda mal, tiene que haber los dineros suficientes y se tiene que seguir creciendo, está claro, pero hay que introducir fórmulas diferentes a la hora de abordar la gestión sanitaria. Y aquí hemos hablado, yo tengo la oportunidad de hablar contigo, del expediente único digital, que un médico de atención primaria pueda tener acceso a tus pruebas diagnósticas o al historial hospitalario para saber qué te han mandado, cómo han sido las analíticas, qué pruebas te han hecho, hace que seas más eficiente a la hora de diagnosticar, te ahorras volver a pedir determinadas pruebas. Hay que introducir mecanismos diferentes a la hora de realizar la gestión, porque si no, Dani, solo con presupuesto, te diría casi por falta de profesionales, porque es que no hay muchos más profesionales, porque los médicos se forman al ritmo que se forman. O sea, tenemos que ser capaces de introducir cambios estructurales, ¿no? Y que tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial a la hora de realizar diagnósticos, con una inversión tremenda en un laboratorio nuevo que acelera los procesos de las analíticas de una manera muy importante en el hospital universitario, desconcentrar y hacer más inversión en los hospitales del norte y del sur, en la isla de Tenerife. O sea, tiene que ver con gestionar también de una manera diferente, y yo creo que ahí, pues ahora con Al-Assad y continuando, la consejera Esther Monzón nos tiene que dar unos muy buenos indicadores. Bueno, nos acaba de decir el viceconsejero, hablaba de números, y prácticamente llegando ya a septiembre, nos decía el presidente también, he dado la orden para empezar a elaborar los presupuestos del año 2026. La tarta, como vemos cuando vemos el presupuesto, después de la RPT y después de ver todos los gastos que se tienen, gastos voluntarios. Es decir, lo que reste hay que distribuirlo para el gasto, y de lo que queda, después de pagar el personal, el agua, la luz, teléfono y todos los gastos, los bancos, si hay cosas que pagar, pues todos esos gastos voluntarios hay que repartirlos. Subvenciones, sanidad, educación, turismo, etc, etc, etc. Y dentro de esos gastos voluntarios miramos la tarta y vemos que el grueso de todo ese presupuesto se lo lleva sanidad y educación. De los 11.000 millones de euros que teníamos en el anterior presupuesto, subimos a los 12.000. Pero dice la oposición que ¿para qué queremos tanto presupuesto si no hay un nivel de ejecución, que nos sobra dinero? Le pregunto ahora al portavoz, ¿qué va a pasar con 12.000 millones de euros que vamos a tener para el próximo ejercicio 2026? Mira, lo primero es que es obligación de todo gobierno tener unos presupuestos, porque tú con los presupuestos sabes cuánto vas a dedicar a sanidad, lo estás diciendo tú, cuánto vas a dedicar a educación, cuánto vas a educar a cada cosa. O sea, ya ahí tenemos primer zasca para Pedro Sánchez. Primer zasca Pedro Sánchez. Ahí tenemos un gobierno del Estado que ha sido incapaz de poner la ley más importante que tiene que poner un gobierno encima de la mesa, que es un presupuesto para saber qué se va a hacer con los dineros de todos. Este gobierno de Canarias, como tú dices, el presidente da la instrucción y se comienza el proceso de elaboración con la consejera Matilde Aseán, consejera de Hacienda, al frente. Y este gobierno de Canarias va a volver a tener presupuesto, no ha dejado de tenerlo ningún año, con mucha incertidumbre, sin saber cuántos dinero van a venir del Estado, cuáles van a ser las entregas a cuenta, porque nosotros no manejamos información por parte del gobierno del Estado. Lo hacemos con muchas dudas, con muchas cautelas, y tienen que ser unos presupuestos conservadores. Con toda la técnica presupuestaria nos da
por encima de los 12.300 millones de euros. Y tú lo has dicho, esto aquí, el grueso del presupuesto, más del 45, casi el 50%, se va en sanidad y educación. Y esa es la gran apuesta de este gobierno de Canarias. Y a partir de ahí, cultura, innovación, dependencia, asuntos sociales, mayores, menores, bueno, empieza, ¿no? Toda una serie de prioridades, vamos así decirlo, en acción de gobierno. Pero hay una realidad que no podemos perder de vista, Dani, y es que haya un presupuesto es lo que permite que el Parlamento lo pueda controlar, que los medios lo puedan supervisar y que la ciudadanía nos pueda exigir. Sin presupuesto es muy difícil, porque tú, de una manera más oscurantista, como está haciendo Pedro Sánchez, en cada Consejo de Ministros vas aprobando pequeños reales decretos en los que mezclas cosas, en los que si quieres que te aprueben los catalanes les metes una cosita para Cataluña y se la mezclas con otra cosita que le interesa a Madrid para que tengan que votar y vas jugando, ¿no? Esa parte es la que te digo de la mala política y nosotros, bueno, pues tenemos una serie de prioridades encima de la mesa. Y en cuanto al nivel de ejecución, esto lo hemos hablado mucho. O sea, al final Bruselas estableció unas normas, reglas de gasto, hace algunos años, en plena crisis del ladrillo, 2008, 2009, etc. Y ahora el mundo es otro. Y sigue manteniendo el gobierno de España a las comunidades autónomas con un corsé a la hora de poder ejecutar gastos. Pero sin embargo, él se ha aflojado el corsé. Esto quiere decir, Bruselas te da la oportunidad de que tú aflojes determinadas reglas. ¿Qué haces? Te las aflojas para ti, pero obligas que las comunidades autónomas sigan manteniendo ese control férreo. Tú te gastas, tú tienes el embudo, la parte ancha, y le dejas la parte estrecha a las comunidades autónomas, que son las que tienen el gasto sanitario, el gasto en educación y el gasto en servicios sociales. Esos gastos los tienen las comunidades autónomas, no tiene el gobierno del Estado. Entonces yo creo que con esto, una vez más, está habiendo mala praxis por parte del Partido Socialista y bueno, tendremos que ejecutar, porque en Canarias no hay un problema real, por ejemplo, de deuda, tú decías antes, pagar a los bancos. Canarias es la comunidad autónoma de todo el territorio español que menos deuda por habitante tiene. Nosotros decimos, mira, vamos a hacer una cosa, déjenos usar nuestros remanentes, que los tenemos y solo se pueden usar para pagar intereses a los bancos, que no nos hace falta, ni los bancos nos están apretando, ¿por qué no podemos gastar esos remanentes en vivienda? Lo hemos pedido, lo hemos solicitado, por escrito, hasta en varias ocasiones, y seguimos sin tener respuesta. ¿Por qué? Porque esa capacidad de gasto se la quiere reservar el Estado para sus cosas, si se me permite decirlo así. Con 12.000 millones de euros que vamos a tener para el próximo ejercicio, hombre, aparte de lo que se llama la subida al coste de la vida, del IPC, lo que hay que subir a los funcionarios, los productos nos saldrán más caros, ¿a dónde se va a ir esa mayor subida? De esos 12.000, ¿subiremos en cuánto? ¿500 millones en comparación con...? Sí, un poquito más. ¿A dónde se va a ir ese montante? Le corresponde al Consejo de Gobierno tomar esa decisión, ¿no? Y aprobarlo. Lo razonable es que se pueda ir a sanidad. Es que se vaya a sanidad, pero porque ya representa la parte más gorda. Entonces, esto es pero es un agujero negro, es decir, lo de sanidad es, da igual el dinero que tengas, que sigues poniendo, que siempre seguirá haciendo falta. Por eso te decía antes que al final, y yo sé que esto va a ser polémico lo que voy a decir, ¿no? La sanidad, en muchas ocasiones, y que se entienda bien lo que voy a decir, es una percepción. O sea, ¿cuánto estás tú dispuesto a esperar porque te hagan una prueba médica a ti, a tu hijo, a tu hija, o cualquier espera me va a parecer mucho, porque estás jugando con la salud, con la vida de las personas que yo quiero, ¿no? Entonces, tenemos que seguir dotando de recursos económicos suficientes para seguir creciendo, pero o introducimos cambios reales, estructurales, una forma diferente de abordarlo, también, no digo solo los económicos, sino del otro también, o va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología cuesta también, se está haciendo inversiones muy importantes, el expediente único que hablaba antes, eso es una inversión muy importante que se realiza entre el año 2024 y el año 2025 y que va a producir un gran efecto en el 26 y en el 27. Como eso, pues se está optando por equipamiento y maquinaria nueva muy importante. Por ejemplo, se incorporaba en este año 25 que nos encontramos un ciclotrón y tú me dices, ¿qué demonios es eso? Bueno, es una tecnología que permite que pruebas diagnósticas de medicina nuclear, los tratamientos, los medicamentos se produzcan, fabriquen
directamente en Canarias, y eso nos va a hacer que tengamos que esperar mucho menos tiempo a la hora de realizar determinadas pruebas. Eso son mejoras tecnológicas muy importantes que se han introducido ahora y que nos van a dar rendimiento a lo largo de los próximos meses y años. Por lo tanto, ahí tiene que haber una inversión muy potente. Más allá de la inversión, y que yo lo sé porque recibo muchísimas fotos, quejas vecinales de las zonas de esperas de LUC, cómo está el mobiliario, hay obras en marcha que son vitales, tienes que estar en todos los planos trabajando, ¿no? Pero nosotros necesitamos un presupuesto realista que aborde las decisiones a corto plazo, pero también que sea capaz de introducir un cambio de ritmo, porque si no vamos a seguir alargando el problema de manera continua. Con Promoción Exterior de Canarias hemos tenido, pues, desde moda, pero por supuesto en el sector audiovisual, hemos visto gente que está haciendo cosas súper interesantes desde Canarias para todo el mundo. Y eso de la mano del gobierno de Canarias. En este sector, ¿qué podemos decir? Porque es verdad que en su momento decíamos, Radio Televisión Canaria debe ser el motor que tire de la industria audiovisual canaria, pero desgraciadamente no ha sido así. ¿Qué podemos esperar ahora mismo del sector audiovisual en Canarias? Mira, ahí tenemos esta semana, y después te hablo un poquito porque presentábamos recientemente en este mes de agosto esa oficina de proyectos estratégicos que va a empezar a desarrollarse ahora próximamente el mes de septiembre. Sector audiovisual. Hace una serie de años se decide que el sector audiovisual es un sector estratégico para Canarias y se empieza una línea de trabajo. Y fíjate, cuando los políticos nos dejamos de discutir y se adopta una línea común y el Parlamento y todos los colectivos trabajamos en una línea común, parece que llegan los resultados. Año 2024, el sector audiovisual logró en torno a unos 198 rodajes en la Comunidad Autónoma Canaria, 218 millones de euros de impacto económico y más de 14.000 empleos. Esa es la realidad del sector audiovisual año 2024 en Canarias y es una realidad que es un caso de éxito. Eso que ha sido un caso de éxito está ejerciendo un efecto tractor de otros sectores que también nos están trayendo algunas alegrías, todavía más pequeñas, pero alegrías muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el sector de la animación o con el sector del gaming. En el caso del sector de la animación, hay en torno a unos 1.500 empleos en la Comunidad Autónoma Canaria ahora mismo. Y se están dando casos de éxito muy importantes en forma de premios y de taquilla, de una manera muy importante en el sector de la animación. Pero es que en el sector del gaming, ahora mismo, los dos videojuegos más valorados y que creemos que van a liderar ventas en toda la Unión Europea, son dos videojuegos producidos en Canarias. Uno, además, curiosamente, por una empresa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otro en la provincia de Las Palmas. Y esos dos videojuegos son dos videojuegos hechos en Canarias por gente que vive en Canarias, que trabaja en Canarias y que estudiaron en Canarias. Eso es una realidad sobre la diversificación económica de la economía canaria. Y la gente me dice, pero es que el turismo sigue. Claro que sí, es que el turismo es la principal industria de esta comunidad autónoma. Y esto no tiene que sustituir al sector turístico, pero nos tiene que ayudar a crear industrias en paralelo de alto valor añadido, capaces de poner a la comunidad autónoma canaria en el centro de algunos sectores de una manera protagonista. Y lo estamos haciendo en el sector audiovisual, se está haciendo en el sector de los videojuegos, lo vamos a hacer en el sector aeroespacial y aeronáutico. Y ahí la isla de Fuerteventura está jugando un papel muy importante, ya es una realidad el sector aeroespacial y aeronáutico en la isla de Fuerteventura. Invito a todos aquellos que tengan la oportunidad de visitar el Parque Científico y Tecnológico, la isla de Fuerteventura, que ya es una realidad, ese Stratoport que está movilizando cientos de millones de euros de inversión europea en proyectos de investigación y desarrollo en la isla de Fuerteventura. Y para eso hay mucho trabajo que seguir realizando. Esto no es un trabajo solo de gobiernos, cabildos, ayuntamientos, muchas empresas privadas, pero se están generando muchas pequeñas alegrías que construyen un relato que yo creo que va a ser un relato y un caso de éxito. Decía yo, Televisión Canaria, Radio Televisión Canaria, el ente público que pagamos todos los canarios, nos cuesta más de 60 millones de euros al año y
no termina de arrancar. Pueden haber cosas puntuales, una vez que caen los derechos del fútbol, pues la audiencia se ha quedado, pues en algunos casos, en un 2%. Es decir, había una queja por parte del presidente del gobierno: esta televisión no funciona, habrá que reinventarla para el gasto de todos los canarios. Al final se puede hacer algo con Radio Televisión Canaria, ¿verdad? Que Radio Televisión Canaria no está para ganar dinero, pero sí para maximizar recursos. Bueno, yo creo que al final la Televisión Canaria tiene que cumplir una serie de hitos, ¿no? Y al final no es lo que estamos viendo con Televisión Española, que lo que intenta es justificar, ir a competir con las empresas privadas con el dinero de todos, ¿no? Al final Televisión Canaria tiene que estar para la identidad de esta comunidad autónoma y para vertebrar esta comunidad autónoma, y para que una noticia o un evento que sucede en la frontera, en el Hierro, pueda tener una cobertura como si sucediera en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde o en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Esa concepción yo creo que debe de estar en el core de la propia Televisión Canaria, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es una transformación, y una transformación, por suerte o por desgracia, requiere tiempo y apuesta. Mira, las televisiones ahora mismo están en un formato en el que van abandonando, vamos a decir, las tiras diarias, y estamos yendo a eso que se llama OTT, al final es consumo por plataforma. Oye, tú al final tienes un programa, voy a poner un ejemplo concreto, como puede ser Madres. Madres es una apuesta de la Televisión Canaria. La historia de esta comunidad autónoma va muy vinculada a las mujeres, a las madres, a las hijas, a las abuelas, que han construido, a las familias y que han soportado mucho para sacar adelante ya no solo a su familia, sino me atrevería a decir que a la propia sociedad canaria. Oye, pues esto es un programa que empieza y termina un día, que tú lo emites una vez, lo puedes poner en redifusión, pero que tiene que ser capaz de generar pozo y de ser consumido a la carta en otro momento. Y nosotros tenemos que tener una plataforma como OTT que nos permita deslocalizar determinados programas, apostar por ficción hecha en Canarias, apostar por productos que no tengan una fecha de caducidad tan corta. No sé si me estás entendiendo, ¿no? Tiene que haber informativos, que eso es inmediato, tiene que haber una serie de programas que cubren la actualidad, pero tenemos que ser capaces también de ir aportando inversión en otras líneas que generen identidad. Oye, Insulae, proyectos de, ¿por qué no? Una producción como Vikingos, con Ragnar Lothbrok en Netflix y tal. Que es una cosa que yo no entiendo, porque vienen a grabar un montón de cosas aquí, bien, pero no tiramos nosotros de nuestra Bueno, pues tenemos que ser capaces de que tenemos que reenfocar los presupuestos para generar proyectos de verdad. Es que ahora estoy leyendo un libro y me tiene ahí como 9 reinos, un libro que va sobre los 9 mensellatos, muy en clave novelesca, ¿no? Y que te mezcla temas de aventura, te diría, ¿no? A lo mejor no es muy fiel del todo, históricamente hablando, pero tiene todos los componentes que tú me dices. Oye, a mí que me gustan las series y tal, pues se parece mucho a una cosa de estas como, ¿no? De vamos a una conquista, nos resistimos a los conquistadores, y del talento y de la resiliencia de un pueblo se lucha. Oye, pues, ¿por qué no? ¿No? Y tenemos que conseguir que la Televisión Canaria, con capital semilla, que se llama, pues realice apuestas, y que muchos de esos dineros que ahora mismo, bueno, están en programaciones diarias, puedan apostar por generar otra cosa, una serie de ficción. Recientemente, no se ha estrenado, no puedo hablar mucho, pero hay una serie hecha en Canarias que tiene que ver con jóvenes canarios que tienen inquietudes culturales, musicales, y generan en torno a Spotify y en torno, ¿no?, toda una serie de relaciones, y se genera una serie muy moderna, muy centroeuropea, sin decirlo, coño, hecha desde aquí, que tú dices, oye, pues que hay orgullo, ejemplo, Alfonso, hay orgullo. Hierro, que además fue Premio Canarias, que se grabó aquí, una productora gallega y demás, pero que yo digo, hubiera sido interesantísimo haberlo hecho con una industria canaria. Bien. Y arrasamos en Sudamérica con Hierro. Claro, pero al final hay una realidad que hay que poner encima de la mesa. Y es que cuando hablábamos de las producciones audiovisuales, y empezábamos hablando de los que vienen de fuera, las empresas canarias hace unos años lo que hacían era lo que se llamaba el service, que era, oye, el maquillaje muy puntualmente, cuando no eran efectos especiales, el vigilante de tal. Oye, ahora ya somos capaces de conocer a gente, identificar a gente que está trabajando. Conozco a gente que está ahora mismo trabajando en La Odisea de Nolan,
y que hay gente que empezó trabajando aquí cuando se grabó Jason Bourne en Santa Cruz de Tenerife, fue la primera producción con la que trabajó, y hay gente, oye, que ha aprendido y que está ahora mismo trabajando a primer nivel, a nivel mundial. Oye, esa gente aporta valor, esa es la gente que está construyendo un relato sobre el sector audiovisual en Canarias diferente al del servicio solo, al de esa parte. Oye, pues no, aquí ya hay operadores de cámara que trabajan con la mejor tecnología que hay a nivel mundial, fruto de haber empezado trabajando con estas producciones cuando venían. Aquí hay empresas que ya tienen inversión en material, en cámaras, en iluminación de primer nivel a nivel mundial y que te están viajando a Irlanda, a Marruecos, vestuario. Hace no mucho, en el contexto de Proesca, yo estuve con una canaria que está en Madrid y que está en una de las mayores empresas de vestuario para grandes superproducciones. Bueno, ahí hay todo un relato sobre el sector audiovisual que tiene que ayudar a construir identidad también de la comunidad autónoma. Bueno, estamos llegando ya al final de esta amplia entrevista que hoy hemos mantenido con Alfonso Cabello. Estamos en una tierra donde la gente viene a hacer turismo, hemos tenido unos resultados increíbles en estos últimos tiempos en Canarias y veremos cómo se presenta nuestra temporada alta, que vendrá a mediados del mes de septiembre-octubre, y que no sé si ya tienen previsiones desde el Gobierno de Canarias de cómo puede ir la próxima temporada, nuestra temporada alta. Pues en principio las previsiones son buenas. El sector turístico en general y en Canarias en particular lleva encadenando años muy buenos. Es que el verano ha sido espectacular. El verano ha sido espectacular y, como bien sabes, nosotros estamos intentando, ¿no?, ser capaces de contextualizar el discurso para dejar solo de hablar de volumen, número de turistas que llegan y hablar de gasto y de empleo vinculado al sector turístico. Nosotros entendemos que esa es la parte importante. Entonces, esto va a ser una temporada que va a permitir una cosa que para mí ha sido un hito muy importante, y es que en este último año se haya firmado un convenio colectivo que revisa los salarios de todos los empleados del sector turístico en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y que cuando no hacía falta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se haya conseguido firmar un acuerdo que va a hacer que quienes trabajan en el sector turístico a lo largo de los próximos 3 años cobren casi un 9, un 10% más, y que se vaya a trabajar en mejoras, en inversiones, en ergonomía para, por ejemplo, los camareros y las camareras de piso a la hora de tener camas elevables para poder realizar una labor de una manera más sencilla. O sea, tener un sector turístico capaz de invertir más en salarios y mejor en infraestructura tiene que ser importante para construir el futuro de esta comunidad autónoma. ¿Esto quiere decir que podemos dar por transformado el sector? Que va, hay muchísimo por hacer y tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero me atrevería a decir que se han conseguido hitos importantes y que una previsión de buenos indicadores hace que tú puedas, con los empresarios, que es a quien les toca, y con los sindicatos, llegar a acuerdos de revisiones salariales en un par de años muy por encima del IPC. Bueno, me imagino que ya preparado para el mes de septiembre porque arranca ya el curso político. O sea, sí. el verano se ha hecho demasiado corto, han sido muchas noticias, muchas informaciones, Alfonso, pero imagino que todavía quedan algunos días para poder seguir disfrutando de Canarias, con la familia, con los amigos, con los niños también, que no hay que abandonarlos nunca. Así que te espero por aquí en el mes de octubre. Bueno, nos vemos pronto y traeremos novedades. En el mes de octubre ya tendremos formulado ese presupuesto de la comunidad autónoma. O sea, ya te podré decir, como tú preguntabas antes, cuánto se destinaba a cada cosa. Que ya saben, les espero en el próximo programa, aquí en la televisión de Tenerife.
Loro Parque ha patrocinado este programa.